justifican la existencia de Biden en lo económico. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Elecciones. Teníamos estas elecciones de medio término, 8 de noviembre, marcadas en el calendario desde antes de empezar el año prácticamente. Aquí venía, si de verdad venía ese gran periodo de recuperación de 3 trimestres del mercado consecutivamente alcista, pero es que hay tantos elementos por fuera que no parece que sea la clave fundamental. ¿Crees que es fundamental elecciones de medio término o que China, COVID-0, mesa de negociación para la guerra de Ucrania y tantos factores alrededor que pueden descafeinar las elecciones de hoy? Pues mira, normalmente las elecciones, incluidas las presidenciales, a la larga no tienen, está demostrado que no tienen una gran influencia en los mercados. Pero estas sí pueden tenerlo, y me explico. De alguna manera, en estas elecciones se han enfrentado dos posicionamientos. Uno, el de los demócratas, en el cual se hace hincapié en la cuestión más ideológica, es decir, temas como el aborto, temas de género, en fin, este tipo de cuestiones que son más ideológicas, mientras que los republicanos se han lanzado mucho más por la vía de la economía, de la inflación y también de la inmigración. Pero vamos, a lo que a nosotros nos interesa es la parte sobre todo, o lo que nos referimos sobre todo como importante en este sentido, es la parte económica, en especial la inflación. Pero no solo eso, hay que pensar que ahora mismo los norteamericanos están empezando a notar la subida de los tipos de interés, empezando por la hipoteca, ¿no? Dicho esto, en este entorno, si tuviera un mal resultado el Partido Demócrata, sí que podríamos ver un cambio de política por parte de la administración Biden. Es decir, como dar más prioridad a temas económicos. Y eso luego puede afectar a todo, porque se diga lo que se diga, la Reserva Federal tiene un control relativo ahora mismo sobre la inflación. Es decir, hay elementos como es la energía, como es la alimentación, que no están en su mano. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo a qué me refiero, si la administración Biden tuviera que priorizar la economía, probablemente sería más partidaria, que ya está empezando a dar señales de buscar algún tipo de negociación en Ucrania. Porque hay que pensar también que Estados Unidos ha empleado 60.000 millones de dólares en la guerra y que eso va a ir en aumento si la guerra es una guerra de desgaste. Claro, ahora esto no importa tanto, pero cuando los americanos, por ejemplo, la Reserva Federal quiere que haya más paro, o sea, no se ha cortado en decirlo. No sé si es muy justo que ese sea el camino, pero eso es lo que están buscando. Entonces, claro, cuando hay 1 millón, por ejemplo, de americanos más en paro, se haya notado mucho más la pérdida del poder adquisitivo, a lo mejor la economía, no digo que esté en recesión, pero esté con un crecimiento muy bajo, que es lo que estamos viendo ahora, pues todo eso puede hacer que la gente se plantee, bueno, ¿hasta qué punto tenemos que dedicar tanto dinero a una guerra? Y no estoy juzgándolo, estoy diciendo lo que se oye en la campaña y algo que incluso los republicanos también plantean. Por lo tanto, y resumiendo, el resultado de estas elecciones va a marcar las pautas, las prioridades de la administración Biden y en función de cuál sea van a ser hacia un sentido o hacia otro. Si lo que han planteado les sale bien, seguiremos teniendo una administración Biden que por supuesto tendrá en cuenta y cuidará el tema de la economía, pero seguirá con un peso importante en la parte ideológica, como el tema de la libertad de expresión, todos estos asuntos, ¿no? Dicho en caso contrario, sí podríamos ver un cambio importante en el otro sentido y muy importante, hablabas antes de la Reserva Federal. La Reserva Federal, como digo, no tiene controlados todos los factores de esta inflación. Hay otro tipo de inflación que sí, pero de esta no. Y ahora podría, de alguna manera, tener una ayuda, o por decir así, un commitment, un compromiso mucho más fuerte de ayuda por parte de la administración Biden. Porque ese artículo del fin de semana de Washington Post lo consideras muy, muy cercano al gobierno Biden, ¿no? Y que ellos ya empiecen a decir que hay que empezar a mover, no dijo directamente que se sienten, pero que desbloqueen, sí puede significar. Esta mañana estamos viendo, como dice Reuters, que Rusia ha vetado que la primera reunión desde el inicio de la guerra sobre consecuencias de armas nucleares sea en Suiza, pero no en Oriente Medio, con lo que va caminándose incluso a que Estados Unidos lleve de la mano, ¿no?, a Ucrania a una mesa de negociación, que eso sí sería un catalizador, entiendo, Víctor, muy potente para el conjunto del mercado, ¿no? Bueno, sería un súper catalizador, porque hay que pensar, pongo un ejemplo. Como gracias a Dios el tiempo ha sido benigno, tenemos en Europa
tenemos las reservas de gas llenas no porque estemos sobrados, que nadie se equivoque, sino porque es una capacidad limitada. Es decir, que tendremos a lo mejor para X tiempo, pero habrá que rellenarlas y probablemente en pleno invierno. Dicho esto, ahora mismo están llenas. ¿Qué pasaría si mañana se empieza a hablar de una negociación? Pues que los mercados descuentan escenarios de futuro y saben que en una negociación lo primero que pondrá Rusia es, en general, algún tipo de relajación de las sanciones. Es su primera petición, como es lógico, entre otras de tipo político. Eso no va a ocurrir inmediatamente, es lógico, es evidente. Pero lo que harán los mercados es descontar esta posibilidad. Pues tú imagínate, con los stocks llenos, que aumente la oferta. Pues bueno, pues veremos cómo caería, que no digamos que va a ocurrir, porque esto es muy complicado, este tema de la negociación, y tardará mucho en llegarse a un acuerdo. Fíjese, a lo mejor se tiran semanas para decidir dónde. Eso para empezar. Ya el mercado va descontando estas cosas. ¿Y qué ocurre? Pues te puedes encontrar con que de repente el mercado descuenta, se pone a mirar a 6 meses vista y dice, oye, van a salir fertilizantes al mercado, todos los que están en los almacenes de Bielorrusia, van a salir todo el grano que está, en algún momento saldrá todo el grano, si hay un alto al fuego del grano que está en Ucrania en silos, el gas no va a fluir, evidentemente, pero se abre la posibilidad de que algún día fluya, el petróleo, en fin, hay materias primas, que es que no es solo el petróleo y el gas. Rusia es el mayor productor del mundo de materias primas. En otras palabras, habría un impulso desinflacionista, que no deflacionista. Una cosa es desinflar, que de ahí viene la palabra inflación, de inflar, desinflar la inflación, y otra cosa es que la inflación esté en negativo durante un periodo largo, que es la deflación. Veríamos lo contrario de lo que hemos visto antes, un, digamos, efecto desinflacionista por el lado de materias primas, de energía, etcétera, de alimentos, etcétera, con lo cual sería enormemente positivo desde el punto de vista de la inflación, muy positivo para los mercados y sin duda para una economía, sobre todo la europea. En ese sentido, el mercado europeo habría que observarlo, porque está barato, no, lo siguiente, pero claro, todo el mundo piensa que puede seguir más barato porque somos los que pagamos el pato de toda esta situación, el pato y la factura. Por lo tanto, sería muy positivo para las bolsas europeas. He leído un artículo tuyo diciendo que estamos ante la mejor oportunidad de la historia reciente para hacerse un plan de pensiones que combine máxima rentabilidad, máxima seguridad. Primero, ¿es eso posible? Y luego, ¿por qué dices que es una oportunidad histórica, Víctor? Realmente suele ser imposible. Esa petición de todos los clientes, a todos no, pero muchos clientes, de quiero ganar mucho, mucho dinero y tener cero riesgo, es imposible. Pero hay ocasiones en las que un poco, como diría Leire Pajín, se juntan las estrellas, ¿no? Y entonces, o algo así. Entonces, en este caso sí. En este caso se juntan unos tipos de interés muy altos para lo que es la historia reciente. Puede subir algo más, vamos con cuidado en este sentido, pero como concepto, unos tipos de interés muy altos en un momento y además en máxima calidad crediticia. Es decir, por ejemplo, la máxima calidad crediticia del mundo mundial es el bono americano. Bono americano, distintos plazos. El bono americano ya está dando un 4%. En la pandemia daba un 0,50%. Antes de la pandemia, 10 años anteriores, la media podía estar en el 2%, hablo de memoria. Claro, tú ya tienes de entrada para tu jubilación un 4%, porque además si eliges bien los productos, que es muy importante, puedes evitar el efecto divisa, que además tampoco te haría probablemente tanto daño, pero bueno, por si acaso. Ya de entrada un 4% en la máxima credibilidad crediticia del mundo. Luego tienes empresas de primer nivel que, como tienen que competir con el Estado, pagan todavía más, el 5, el 6. La media que puedes conseguir es altísima, con bonos que tienen una calidad crediticia extraordinaria. Si lo haces además a través de, no directamente en los bonos, sino a través de fondos de inversión o ETFs, pues vas a tener, o incluso planes de pensiones, aunque ahí es difícil por la poca oferta que hay, pero en definitiva vas a tener, por un lado, aprovechar, vamos, porque la idea aquí es muy sencilla. Igual que en bolsa hay que comprar cuando está baratísima y todo el mundo vende, en renta fija hay que comprar cuando los tipos son muy altos. Y aunque los tipos pueden serlo algo más, son altos. ¿Por qué? Porque hemos tenido un repunte brutal de la inflación. Y esto nos da la oportunidad de garantizarnos cupones, tipos de interés muy altos de cara al largo plazo. Ya nos da igual que se muevan los precios. Miramos a 10 años y vamos a tener 4, 5, 6% ya solo por el cupón.
Si a eso aprovechamos que también ha caído la bolsa, por eso digo, aquí se juntan las estrellas, pues ya tienes una bolsa que ha caído un 20%. Y está demostrado que en el largo plazo el que compra en bolsa después de una caída del 20% siempre gana dinero. Estamos hablando que a lo mejor a 3 meses vista se puede equivocar. A 10 años o a 5, no, con total seguridad. Si además aprovecha que es caso para elegir las mejores compañías. Y las mejores compañías ahora están baratas y son fáciles de adquirir. Con lo cual, oportunidad histórica. La mayor caída de la historia en los bonos, que pone los tipos de interés en niveles que no son los más altos de la historia, pero que en el entorno actual son entornos muy, muy atractivos. Estamos todavía en la revolución digital. La globalización no ha desaparecido para nada del todo. No estamos en un entorno en que es muy difícil, entiendo yo, que los tipos se pudieran poner de la máxima calidad crediticia, se pongan en el 7% o así. Has juntado ambas cosas, pues ya tienes garantizado una alta rentabilidad por cupón, una muy buena expectativa en la parte de renta variable, un plan de pensiones realmente a prueba de bomba. ¿Qué utilizarías? ¿Fondos de pensiones o fondos de inversión? Sí, fondos de pensiones es el nombre correcto. La gente llama planes de pensiones. Bueno, para entendernos les llamaremos como le llama la gente, pero utilizaría fondos de inversión sin duda, porque los planes de pensiones son mucho más limitados. Nosotros estamos ahora en este proceso. Nosotros a todos nuestros clientes ofrecemos una selección, no nuestra, nosotros no tenemos producto propio, somos independientes y no cobramos, por supuesto, comisiones de los productos que recomendamos. Pero sí también les ayudamos a elegir sus planes de pensiones. Y en el trabajo que hacemos estamos aplicando esta idea. Si antes usábamos, por ejemplo, hace un año utilizábamos planes de pensiones y hasta estamos cambiando ahora. Planes de pensiones, los que recomendábamos eran de muy corto plazo, que no sufrieran la subida de tipos y, lógicamente, de buena nos hemos librado nosotros y nuestros clientes. Pero ahora estamos ya dándole una vuelta a planes de pensiones que tengan duración, que tengan tipos de interés mucho más altos gracias a la subida de tipos y den ese cupón, garanticen ese cupón del que hablamos. Problema, en los planes de pensiones la oferta es muy limitada. Estaba yo hablando como ejemplo de la renta variable norteamericana o la renta fija norteamericana o la renta fija empresarial. No te encuentras ese tipo, mucha oferta en las entidades de ese tipo de renta fija, etcétera, etcétera. Por tanto, hay mucha más variedad en los fondos de inversión. Honestamente, yo lo que haría, utilizaría ETFs, porque te ahorras un 80% en comisión y aquí la fiscalidad da igual. Porque si tú estás invirtiendo para la jubilación, sea un fondo, sea un bono, sea lo que sea, cuando llegue la jubilación lo vas a vender, con lo cual vas a pagar impuestos, con lo cual si al final no vas a tener una ventaja fiscal, porque la idea de esto es comprar y mantener hasta que te jubiles, de este plan de pensiones a prueba de bomba, de alta rentabilidad y alta seguridad, pues entonces, ¿qué te importa, llegado el momento, que sea un plan de pensiones, que sea un fondo? Además, los planes de pensiones ahora no dan casi ninguna, dicen que no nos han subido los impuestos, pero han desaparecido la deducción por planes de pensiones, con lo cual tampoco aporta mucho. El ideal sería un ETF, pero para la gente que eso le suena un poco raro, un ETF es un fondo de inversión, es un fondo cotizado, es un fondo de inversión de tercera generación. Pero para quien le suene raro, un fondo de inversión es lo ideal. ¿Nos puedes hacer un dibujo de cómo es el diseño que prepara Nextstep para estos inversores de largo plazo y conservadores que quieran aprovechar esta oportunidad? Bueno, básicamente sería un resumen de lo anterior. Es decir, lo primero, vamos a construir una base muy sólida de renta fija de muy buena calidad crediticia. No podemos decir que es un plan de pensiones de máxima seguridad si dentro metemos renta fija corporativa de empresas pues, de calidad crediticia media. No te quiero decir baja. Entonces tenemos que poner una base muy sólida de buena calidad crediticia. Fondos de inversión que inviertan en renta fija de calidad crediticia muy alta. A partir de ahí podemos añadir también, o dentro del mismo fondo de inversión, idealmente separado, renta fija corporativa de buena calidad crediticia. Hay empresas magníficas pagando cupones muy altos, como digo, para competir en este entorno, pero centrarnos ya más en la corporativa. Esa ya será más global, porque empresas buenas hay en el mundo entero. Por lo tanto, ahí podemos buscar un producto más global, ¿no? Y luego, dependiendo del perfil de riesgo de cada inversor, si hablamos de un inversor conservador, yo pondría un 10-15% en renta variable, en fondo de renta variable, con una idea muy clara: ir a los blue chips. El que compra los Amazon, las Coca-Colas, los Gillette, el que actúa los Warren Buffett, cuando está a un plazo de 10 años, los Apple, por ejemplo, a un plazo de 10 años va a ganar seguro, va a tener una enorme seguridad, porque en ese
tiempo no va a perder. A nadie le ha arruinado tener un 10 o un 15% de renta variable, y eso nos va a dar, esa parte de arriba de la pirámide, nos va a dar la guinda que necesitamos para que ese plan de pensiones, además de seguro, sea muy rentable. Pues muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buen día, buenas elecciones de medio término. Vamos a ver cómo marcha el negocio a partir de hoy. Vamos a ver. Hasta Gracias, luego. Víctor.